Sonido reactivado. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Perdón, doctor, ¿ahí me escucha? Yo sí le escucho perfectamente bien. Ok, perfecto, doctor, muchísimas gracias. ¿Y usted? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos muy bien, doctor. Si le Ok, parece bien, damos inicio con la conferencia. ok. Gracias. Muy buenas tardes, queridos odontologos. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de ITI. Es un gusto para mí presentarles al doctor Carlos Delgado Rubio. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Dejo a los Buenas tardes. odontonautas con usted. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, un saludo a mis compañeros de ITI, a la comunidad ontológica, doctores, doctoras. Yo soy el doctor Carlos Rubio. Estamos ubicados aquí en Los Algodones, Baja California, un punto muy al norte, si no es que es el más al norte del país, que colindamos con los Estados Unidos. Esta es una comunidad odontológica que generalmente vive valga la redundancia, de la odontología, y la mayoría de nuestros pacientes vienen de Estados Unidos. Nosotros tenemos en la implantología poquita, más o menos desde 1989, o sea que somos testigos de cómo ha ido evolucionando la implantología. Los conceptos que hoy se tienen, hay más exigencias, hay más maneras para ser más predecibles a largo plazo, y de eso vamos a hablar hoy. El tema es el uso de dermis de cadáver en regeneración ósea guiada, y vamos a hablar sobre esta membrana, que es una membrana de dermis de cadáver tratada contra HIV, tratada contra hepatitis B, y yo tengo utilizándola más o menos alrededor entre 10 y 12 años, y tenemos registrados al menos unos 400, 500 casos. Entonces voy a compartir mis experiencias con este tipo de materiales, y ojalá que a la audiencia le sea provechoso y puedan utilizar. Tenemos poco tiempo, pero al final dejo mi correo. Si gustan mandarme preguntas, dudas, con gusto las responderemos. Ok. Ventajas de regeneración enseguida contra hueso de bloque. En los inicios de los 92, 94, 95, en su lado izquierdo de la pantalla podemos ver, eso era lo que hacíamos la regeneración enseguida. Tenemos que tomar injertos intraorales, eran cirugías cruentas, tardadas, impredecibles, pero en un grado alto de complicaciones, en el cual pues, es desgastante para el odontólogo. Entonces, hicimos bastante de ellas, la mayoría con éxito, pero con complicaciones, como les dije. Ok. Este pequeño bloque musical era para entretener la conferencia, pero básicamente las fotos que ustedes ven allá es en un 90% los pacientes que atendemos en los algodones. Los pacientes que atendemos aquí son pacientes geriátricos. Por lo tanto, la implantología geriátrica no puede ser considerada igual a una implantología de personas jóvenes,
por su calidad ósea, por su sistema inmune, por la cantidad de medicamentos que toman. Entonces, los tiempos de cicatrización, los tiempos son diferentes. Otra cosa importante que un fenómeno que nos sucede aquí, los pacientes vienen de bastante lejos, vienen a procedimientos en los cuales no podemos tener un seguimiento posoperatorio, por lo tanto, tenemos que hacer a veces hacer los trabajos que sean predecibles para que al final el paciente quede contento y tener un pronóstico a largo plazo aceptable, ¿verdad? Entonces, de eso trata hoy lo que vamos a compartir. Un aspecto importante en la regeneración ósea guiada y en la implantología es ver la cantidad ósea. Anteriormente, en los inicios de la implantología, pues colocábamos implantes donde existía el hueso y después, a través de los estudios de biomecánica, pues encontramos que había una gran cantidad de problemas por mala colocación de los implantes en no suficiente hueso. Un procedimiento no puede ser tratado igual en un hueso de 1 que en un hueso de 4. A lo mejor en un de 1 pueden minimizar el número de los implantes, pero en un hueso de 4 es diferente. Entonces, eso es lo que nos hemos encontrado a través de los años y hemos ido tratando de mejorarlo para tener un buen pronóstico a largo plazo. Otro elemento es la encía queratinizada. Para todos los que hacen implantología o empiezan a hacer implantología, mi sugerencia sería que enfoquen estos 3 elementos, que es calidad de hueso, cantidad de hueso y encía queratinizada, para poder tener resultados predecibles a largo plazo. Es la única forma, no hay secreto. Si estos 3 elementos no los tenemos conformados, pues hay que crearlos. Hoy en día hay técnicas de regeneración, hay muchísimas formas de poder rehabilitar estos elementos. En un inicio, se ha trabajado, en lo particular yo no tengo experiencia, nada más lo comento para que la audiencia tenga una idea, sobre todo los que son más jóvenes, se hacían injertos de extraorales, de cresta ilíaca, de tibia o de calota. Cuando había pacientes que no era suficiente el injerto intraoral para reemplazar los defectos, pues se recurrían a injertos extraorales. Yo no tengo ninguna experiencia, nada más como dato para que lo consideren. Y las zonas más comunes dentro de la cavidad oral para tomar injertos de hueso son sínfisis mentoniana, rama ascendente de la mandíbula o la tuberosidad. Entonces así se recolectaba el injerto, como vemos aquí en la parte inferior, y se reposicionaba en la área receptora. Los injertos autógenos se toman, el hueso cortical puede ser obtenido mediante cinceles, trefinas, y de ahí se transportan. Esto es lo que hacíamos en cirugías anteriormente. El uso, uno de los problemas que se presentan si se requiere usar un autoinjerto es la cantidad de hueso disponible o lo que necesitemos para hacer injerto, por lo que se desarrolló los aloinjertos. Y una vez que los implantes son restaurados, demuestran que conservan su integración del hueso sobre las cargas biomecánicas hasta en un 97%. ¿Por qué? Porque las características del hueso son propias: osteoconducción, osteoconductor y osteogénico. Y eso es lo que queremos lograr en los aloinjertos. Por eso, de eso vamos a hablar. Es bien importante tener el conjunto de esos 3 factores fisiológicos para que se dé la regeneración ciliar. Referencia bibliográfica. Hay bastante referencia bibliográfica. Pueden ustedes entrar a la... Pero como todo, perdón. Complicaciones. Vamos a ver un ejemplo de lo que más comúnmente sucedía. Este es un injerto de sínfisis mentoniana. Al retirarlo, lo preparas. El área receptora decortificas para posicionar el injerto.
Hoy en día he escuchado, hay técnicas donde dejan los injertos autógenos separados y se forma hueso, ¿eh? En aquellos años la técnica era esta, preparar el área y tener un cierre primario que era básicamente importante. Cierre primario, se ve el paciente. Como le digo, en algodones no tenemos oportunidad de hacer un seguimiento posoperatorio. A los 15 días, a las 2 semanas, el paciente regresa a los 2 meses con una complicación y una fístula. ¿Qué sucede? En ese mismo día hay que intervenir, no podemos dejarlo para la semana siguiente, para el mes que entra, hay que tomar cartas en el asunto y hacer el procedimiento en el mismo día. Abrimos y ¿qué tenemos del lado izquierdo de su pantalla? La pérdida parcial y en algunas ocasiones es casi total. ¿Ok? Después de esto, más o menos como a mediados de los 90, 96, 97, empiezan los materiales de regeneración. Entonces se ponen técnicas más sencillas y mi recomendación es a todos los implantólogos que escuchan esta plática, entre más sencillas se pueden hacer las cosas, más predecibles pueden ser, más fáciles de mantener. Entonces, para que no se compliquen la vida y puedan llegar a trabajar muchos años en esa profesión, en mi opinión, hay que simplificar. Y siguiendo el consejo, empieza la regeneración guiada. Y los materiales que en ese tiempo se consumían o estaban en el mercado eran membranas de larga duración, membranas colágenos de corta duración, y estos eran unos osteoinductores, osteoconductores, y era un hueso que existía en aquellos años, un graftón, pero tenía demasiada glicerina ese hueso, y por lo tanto era difícil detectarse radiográficamente, y la densidad era no muy confortable para la cirugía. Referencias bibliográficas, pero también complicaciones. De las más comunes complicaciones en las membranas no reabsorbible es la exposición de las mismas. Un consejo, tenemos que asegurarnos de tener cierre primario, y para tener cierre primario necesitamos tener encía queratinizada. Mi recomendación es hacer injertos de tejido conectivo o hacer injertos de Aloder pre o posoperatorio, dependiendo como el clínico lo desee. Tenemos bibliografía, Isvan Urban aquí habla en sus libros, hay mucha bibliografía donde se exponen las membranas, exposición temprana de las membranas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual nosotros hicimos un procedimiento de regeneración guiada, caso ya bastante viejo, con una membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio. Colocamos el injerto, cierre primario, la paciente, exposición de la membrana. Cuando esto sucede, a los 2 meses y medio ya no tenemos ningún problema porque el hueso está formado. Hay que retirarla y dejar que termine de mover el hueso. Pero cuando esto sucede tempranamente, la primera semana o segunda semana, hay que aguantarse más o menos 2 meses limpiando con clorexidina, rezando a la Virgen de Guadalupe. Si esto no se va hacia picar, pues le hacemos. Entonces, a los 2 meses y medio retiramos la membrana de titanio, podemos observar que está la matriz del hueso inmaduro, cerramos y luego regresamos. Bibliografía de periimplantitis. ¿Okay? Estos casos que nos sucedieron a todos, no sé si hay alguien nos dice que nunca ha tenido complicaciones, pero yo sí he tenido complicaciones, me han hecho ir en la búsqueda de materiales que se adapten a mis pacientes, que se adapten a mi implantología, y en eso estamos. Aquí vamos a ver un caso clínico. Primero quiero que ustedes vean en la pantalla el primer cuadro que tenemos de cuadro aquí, son las diferentes clasificaciones de implantes con periimplantitis. Una clasificación 1 sería cuando alrededor del implante tenemos una pequeña dehiscencia, pero no afecta a ninguna de las paredes. La segunda clasificación es cuando la dehiscencia va hacia la parte más distal o hacia la parte más mesial. La tercera clasificación es cuando ya tenemos una dehiscencia circular, pero aún las paredes se encuentran
sin daño. Y la cuarta clasificación es cuando tenemos la circunferencia, la pérdida ósea de circunferencia y una de las paredes o más han sido perdidas. En esta clasificación mi recomendación es quitar el implante, regenerar y posteriormente volver a colocar el implante. Vamos a ver un ejemplo, bibliografía de todas estas clasificaciones. Un caso clínico de un paciente con problemas periodontales, me lo refiere un compañero aquí en la oficina. Lo primero que se tiene que hacer en estos procedimientos, en mi opinión, es retirar las prótesis para poder hacer un colgajo, tener espacio, poder trabajar. Estos son los materiales que se utilizaron. Ok, y vemos una fotografía donde el paciente empieza a suturar. Hacemos un colgajo amplio para poder ver y tenemos una clasificación tipo 3 y acá tenemos una clasificación 1. Aquí es importante considerar por el operador si desea salvar los implantes o bien hoy en día mi criterio es quitarlos y regenero, porque muchas veces vamos jugando un 50% de que esto se pueda regenerar o a la vez se pierde. Entonces, un implante lo podemos quitar en 10 minutos y regeneras y no va a tener ninguna complicación. Recuerden ustedes que los implantes se integran al hueso. Los implantes no son progenitores de células osteogénicas. Entonces, en algunas ocasiones sí se forma una barrera de hueso, pero muy discreta. Entonces, vamos a ver qué sucede. Limpiamos bien, eliminamos bien el tejido granulomatoso. En este caso lo hicimos con un láser. Pueden hacerlo con cureta, pueden hacerlo con lo que ustedes deseen, pero asegúrense que no quede nada de tejido granulomatoso porque eso puede complicar la regeneración. Luego, una vez que ya está completamente limpio, con una fresa de diamante quirúrgica vamos a pulir el área que está expuesta. Aquí es importante considerar la longitud del implante a las roscas perdidas para que protésicamente no tengamos una sobrecarga, ¿no? Del lado izquierdo ya está pulido. Vamos a ver un pequeño video aquí rápido de cómo se hace esto. Con la fresa de bola empiezan ustedes a eliminar, a pulir toda la superficie del tile. Bajen el volumen. Limpiamos completamente bien y con una fresa de Arkansas empezamos a pulir. Entonces, una vez que ya pulimos, las partículas de hueso las introducimos en el área del defecto. ¿Sí me escucha? ¿No? Okay. Es que le bajé el teléfono, no me escuchan allá. ¿Sí? Ok, perdone. Sí, lo escuchamos bien, doctor, adelante. Problemas técnicos, gracias. Luego, posteriormente, la membrana aloderm la sujetamos en la parte vestibular y la suturamos por palatino. Es importante que esta membrana siempre quede fija y es importante que siempre tenga de dónde nutrirse. En este caso, al tener un cierre primario, va a recibir, se va a nutrir, perdón, del periósteo. Esta membrana también está capacitada para quedar expuesta, pero tiene que estar suturada periósteo y mejora la cadencia queratinizada, cierre primario. El paciente se va, regresa a los 2 años con la pérdida de 2 dientes. Entonces tenemos la oportunidad de poder observar qué sucedió en ese tiempo. Entonces podemos ver aquí en las diapositivas, en las número 75, que se formó el hueso. Y ahí está, tenemos el grosor. Es un implante corto, pero sigue funcionando. En el corte 83 podemos ver también el implante más anterior, como si tiene hueso. Entonces, sabiendo diagnosticar, la perimplantitis puede ser predecible dependiendo que sea la carga protésica. Siempre es importante considerar todo protésicamente. Si vamos a tratar de restaurar un implante, si vamos a colocar un implante, cualquier procedimiento en implantología tiene que estar pensado protésicamente. Cualquier movimiento, porque es el diseño, es el final y es el que va a cargar todo lo que hicimos anteriormente. Buscando en el camino, llegamos a los injertos de cadáver. Estos injertos son de la compañía Rocky Mountain, están tratados ya para HIV, para hepatitis B, y
son fáciles de manejar, vienen en diferentes tamaños. Entonces, lo único difícil es que el paciente a veces no acepta que le pongas hueso de otra persona, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso clínico. Observen ustedes la deficiencia, el defecto de hueso en la parte anterior. Queremos colocar un implante del lado derecho y 2 implantes del lado izquierdo en área de caninos y laterales. El defecto, lo platicamos con la paciente, le platicamos las alternativas. Aquí en un corte 3D podemos observar la pérdida de hueso y luego del lado derecho igual. Una vista de su boca ante ese procedimiento. Vean cómo está el defecto. Analizamos la encía queratinizada. Tenemos suficiente encía queratinizada. Del lado derecho hacemos una regeneración ósea guiada. Colocamos una membrana de titanio no reabsorbible, perdón, de Gore-Tex con refuerzo de titanio no reabsorbible. Y del otro lado colocamos el injerto de hueso autógeno. Perdón, de cadáver, perdón. Y luego hay que rellenarlo de hueso halógeno alrededor por pequeños espacios que pudieran llegar y no se vaya a formar tejido granulomatoso. ¿Ok? A los 5 meses regresa, colocamos los implantes, todo perfectamente bien. No muy satisfecho yo con el hueso, gráficamente se ve bien esto. Terminado, pero aquí está lo importante. Si ustedes pueden ver, observar la tomografía, apenas se formó una laminilla de hueso. O sea que eso indica que tiene mucha reabsorción y pues nomás fue pasajero por nosotros y no lo dejamos utilizar. Aquí ven la otra radiografía, el corte tomográfico. Entonces, pero existe en el mercado y también tiene soporte científico, bibliografía. Ok. Hoy en día, esto es lo que nosotros utilizamos. Utilizo hueso córtico canceloso, no voy a hablar de marca, utilizo un osteoconductor, hueso autógeno y una membrana de dermis y tornillos. Esto es lo que utilizamos hoy en día en todos mis casos. No tengo mucho tiempo, voy a pasar 2 o 3 casos para que ustedes vean ejemplos. Entonces, si podemos ver, aquí tenemos lo que es osteoconducción, osteoinducción y osteogénico, lo que es realmente de un caso. Esta es la membrana de dermis de Oracel, es una membrana que viene humedecida, al momento de sacarla hay que colocarla y viene en diferentes tamaños. Esta membrana tiene la capacidad de quedar expuestas. Esta es la membrana de Aloder, que la maneja la compañía BioHorizon. Tenemos más o menos, como le digo, unos 12 años de experiencia con esta membrana. De hecho, el rey de este procedimiento va a estar en el Congreso Nacional de Perio. Los que puedan ir, no se pierdan la conferencia del doctor Pat Allen. Aquí viene la parte histológica. Aquí vienen ejemplos de acumulación científica casuística, donde puede ser tratada para defectos periodontales, perimplantitis en implantes, regeneración ósea y más ejemplos. ¿Okay? Esta es una tabla, así rapidito me voy a ir para las personas que no tienen mucha experiencia. Es importante saber en regeneración ósea guiada qué vamos a hacer, o sea, qué queremos hacer. Queremos hacer volumen del hueso, queremos que el hueso se reabsorba, queremos que se mantenga la consistencia del hueso para colocar implantes posteriores, y esto es lo que tenemos en el mercado. Tenemos injertos cadavéricos, que es hidroxilapatita animal, hidroxilapatita humano o matriz ósea mineralizada de humano. En los sintéticos tenemos hidroxilapatitas sintéticas, fosfatos de calcio o vidrio activo. Todos son osteoconductores, cubrimos esa área. Bioreabsorbibles, nada más la matriz ósea desmineralizada de humano, el fosfato de calcio y el vidrio activo. Bioactivo y osteoestimuladores es la matriz ósea desmineralizada y vidrio activo. Sin riesgo de agentes patógenos, obviamente los sintéticos y antibacteriano y el vidrio activo. Si gustan, tienen 2 segundos para tomar una fotografía. Para las personas que van empezando, es una buena manera de saber cómo puedes decidir el tipo de injerto
que yo necesito dependiendo al procedimiento a realizar el paciente. Ok, este es el primer caso clínico. Vamos a ver, aquí están los materiales que utilizamos, ya lo vimos anteriormente. Vamos a ver un video para simplificar y vamos a ir explicando. Esta es una paciente que vamos a hacer implantes en sitios de extracción. Hay que colocar los implantes. Este es un puente Maryland, es un puente temporal que creamos nosotros. Yo no hago carga inmediata por lo que les estoy explicando anteriormente. Para mí es difícil el posoperatorio, es difícil la calidad de hueso de los pacientes. Entonces, me queda claro que lo hemos hecho y cuando llevamos este protocolo, no hemos tenido buenos resultados. Por lo tanto, hacemos la colocación de los implantes, hacemos la colocación de una prótesis permanente no removible o temporal no removible y el paciente se va contento, ¿eh? Aquí vemos el Maryland. ¿Okay? Esta es la parte quirúrgica. ¿Okay? Limpiamos bien. Hacemos una incisión, siempre un diente hacia distal para poder tener un cierre primario. Si algunos pueden ver en mis procedimientos quirúrgicos, la mayoría son invasivos, pero me gusta tener cierres primarios, me gusta poder. Hacemos la colección del hueso. Este es un colector de hueso con el cual recopilamos las cantidades necesarias de hueso. Es un hueso gratuito y tiene células. Ahí podemos ver, a veces hasta un cc o 2 cc podemos recopilar. Hacemos las extracciones de los dientes. ¿Okay? Y empezamos a eliminar todo el periósteo. Y luego hacemos la colocación de los implantes como marca la técnica de extracción, pegados hacia la tabla palatina. Tomamos radiografías para verificar el paralelismo. Observamos aquí cómo está la osteotomía pegada hacia el paladar. Colocamos un implante de Straumann taper. Siempre el implante lo colocamos en la parte vestibular 2 milímetros subcrestal. El protocolo de fresado, ya la mayoría de las personas lo saben. Tenemos que fresar a ciertas revoluciones por minuto. Yo lo hago a 600, algunas personas hacen hasta 1200 en lo particular. Y una vez que ya colocamos los implantes subcrestales, hacemos una pequeña osteoplastía para no tener problemas a la hora de la parte protésica, ¿no? Colocamos el Ostel, tenemos una fijación de 69 newtons sobre centímetro cúbico y en el otro implante tenemos 71. Fácilmente es un caso indicado para temporización inmediata, como le digo, no lo hago. Decortificamos para tener aporte sanguíneo. Algunas literatura nos dice que no tenemos que hacerlo. A mí no me molesta hacerlo. O sea, si no te ayuda, no te perjudica. Y luego ya colocamos el injerto. Esta es la membrana que estamos hablando, Aloderm. Hay que remojarse unos minutos antes. Se fija en la parte vestibular, se coloca el injerto. Primeramente tenemos que poner el injerto sobre el gap que existe entre el implante y la tabla vestibular. En algunas ocasiones utilizamos la sonda periodontal para asegurarnos que llegue hasta allá. Y posteriormente lo colocamos en toda la parte vestibular. Lo fijamos hacia palatino. Es importante que quede fijo hacia palatino. Vean ustedes esta perforación sobre el tejido y vamos a ver al final cómo las bondades de la membrana de dermis. El paciente se va. Ese es el puente Maryland, ya cementado, día 1. Día 1 todavía. Regresa, por fortuna esta paciente se pudo regresar a 2 semanas. Retiramos los puntos de sutura sin necesidad de remover el puente
Esa es una vista palatina de la prótesis temporal con los archivos de hoy y una radiografía de control. 5 meses después, la paciente viene y vamos a colocar los cicatrizales y aquí en estos casos los pacientes se vienen por una semana para poder terminar la parte protésica. O sea, no podemos seguir el protocolo de conformación de los tejidos. Y aquí le puse estilo algodones porque hay que ser honestos, eso es lo que pasa. Muchos nos curamos en salud, decimos muchas cosas dentro del consultorio, pero esto es el día al día, esto es lo que realmente se maneja. En algunas ocasiones, como te digo, tenemos la forma. Aquí hicimos una negociación con una paciente, le vamos a poner un puente de porcelana, pero va a seguir siendo temporal hasta que regrese a rehabilitarse y que los tejidos se hayan conformado. De acuerdo, pero ¿se acuerdan aquí que estaba la exposición? Vean cómo se forma la encía queratinizada. ¿Okay? Los aditamentos de impresión. La parte ya ustedes se la saben. Y este es el puente temporal que hemos utilizado. ¿Okay? Cementamos el puente para que se conformen los tejidos y hace esta parte la hace mi prostodoncista. ¿Okay? Radiografía del puente temporal, se le cita a los 6 meses para que la paciente regrese. Trabajamos en la plataforma Swiss Platform y la paciente se va y regresa hasta el año. Ya le prostodoncista o tomamos una tomografía de control antes de que pase el final y observen ustedes, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me agrada ver, volumen de hueso sobre los implantes. Podemos ver aquí en otra tomografía, vean cómo se ve el volumen de hueso, el volumen de hueso. Eso es lo que he estado buscando yo, tener volúmenes de hueso para que no haya resorción a largo plazo. Vamos a ver otro caso de una complicación de una paciente, que traía un implante removible. Es increíble, pero sí, era un implante removible. Aquí vemos cómo llegó así la paciente, vean el defecto de hueso. Vemos una tomografía, vemos el implante, cómo estaba mal sellada la prótesis. Vemos en la parte vestibular la necrosis de la mucosa porque se perdió la encía queratinizada, entonces hay que recobrar el encía queratinizada, el volumen de hueso y el volumen de tejido blanco. Estos son los materiales que utilizamos. Vamos a ver aquí un video. Aquí ven el defecto, cómo está la posición del implante vestibularizado. No puedo hacer un criterio porque no vi a la paciente antes, entonces es lo que vemos ahorita. Pero aquí está donde yo se lo ponía y se lo quitaba. Ok, hacemos una incisión, tratamos de conservar esta papila que es queratinizada, no la cortamos para unir a la parte vestibular y poder cerrar. Una incisión, un diente más distal y hacemos una liberatriz hacia vestibular para poder lograr el cierre primario. Ok. Quitamos el tejido granulomatoso que existía en el área del implante, limpiamos completamente bien. Hay que parar ese sangrado para poder trabajar a gusto. Ok. Ya una vez que aseguramos que no tenemos nada de tejido granuloso, empezamos a decortificar para tener aporte sanguíneo y que nos sirva para la colocación de los tornillos que van a ser de la casita para que no se colapse. Que colocamos un tornillo para recuperar este efecto, más o menos va a venir hacia la parte vestibular de los dientes adyacentes y estos acá en la parte superior para tener el volumen del hueso vecino. Ok, colocamos otro del lado superior derecho. Ahora sí, conectamos el hueso como anteriormente lo hicimos con el. Okay.
Aquí tenemos más de un cc casi de hueso que tiene todas las propiedades. Fijamos la membrana de nuevo, la membrana, ya lo dije, previo se pone en agua salina por unos 20 minutos antes de colocar. Asegurarnos que quede bien fija y luego procedemos a modelarla en boca. Hay algunas personas que les gusta modelarla fuera de boca, a mí me gusta hacerlo en boca para ser un poquito más preciso. Es importante que la membrana no toque a los dientes adyacentes para que no se exponga. Que sí. Ok, perfecto. Ya nos aseguramos que quede bien, bien compacta y empezamos a suturar por palatino, 1 o 2 puntos. Ok. El otro punto y luego unimos la parte vestibular, asegurando que tenga un cierre primario. En algunas ocasiones podrá pasar que en las liberatrices no cierre, no se estresen, es preferible que quede aquí una pequeña cicatrizada de segunda intención. Okay. Estructurado. Cierre primario, radiografía el mismo día. Okay. 5 meses después, regresa la paciente. Ok, analizamos el volumen de hueso. Tenemos el volumen de hueso, tenemos bastante volumen de hueso. Entonces, el caso mismo lo refirieron para regenerar. Y platicando con la persona que iba a colocar los implantes, que es mi imperio y mi prostodoncista, decidieron ellos, junto con la paciente, de hacer una temporalización inmediata, colocación de implante y temporalización inmediata. Más o menos aquí observamos cómo va a ser la colocación del implante. Vean el resultado, tenemos encía queratinizada, se coloca, remueven los tornillos y colocan el implante hacia la parte palatina. Este es un hueso que todavía no está completamente maduro. Va a madurar junto con la colocación del implante. Esto, por lo normal, hasta el año terminan su maduración de implantes. Bueno, luego checamos con el hostel, tienen los newtons, centímetros cuadrados adecuados y se proceden a colocación de la prótesis temporal. Es importante que el tornillo salga por palatino para poder hacer este procedimiento. ¿Okay? Un mes después, retiran los puntos de sutura y empieza la maduración, la radiografía está aceptable. 4 meses después, observamos, viene para la toma de impresión y vemos la radiografía, que el hueso sigue aceptable. En la toma de impresión, al momento de ver esto hoy me dice que hay hueso. No tengo una tomografía previa conmigo, yo no continúo el caso. Vemos la radiografía aquí perfectamente bien. Toman la impresión, el registro del perfil de emergencia, como todos ya lo saben. Y se entrega la prótesis. Pero lo interesante es esto. Conclusiones sobre la temporalización inmediata. Vean ustedes, yo veo la radiografía aquí y no veo el hueso que teníamos anteriormente. Y teníamos suficiente hueso. Platicando con mi colega, el que colocó el implante me dice que la tomografía puede tener algún defecto o algo, pero yo no veo hueso. Entonces, a mí me dice esto, me deja esto un mal sabor de boca porque veo que al momento de cargar el hueso que no está preparado y empieza a recibir una carga, aunque sea fuera de oclusión, a protrusiva, a lateralidades, siento que hay una carga. Y ahorita vamos a ver un ejemplo diferente donde hacemos una carga tardía. ¿Qué diferencia podemos observar? Este es un paciente joven, difícil, jóvenes que no nos llevan el protocolo, pero tuve la oportunidad de llevar una secuencia con él. Lo vemos, este es el defecto. Aquí vamos a tratar de ganar hueso horizontal, vertical. Es muy difícil ganar, apenas Ivan Urban o Sacha Jovanovic que pueden hacer huesos donde está el cemento del diente. El cemento del diente tampoco provee células osteogénicas para que crezca. Entonces, yo como una persona normal puedo hacer crecer hueso vestibular
para poder hacer una buena colocación de implantes. Aquí vemos tuvo un injerto previo. Vamos a hacer un poquito más. Aquí está el injerto previo que tuvo y hasta aquí nos vamos a ganar el hueso. Aquí agarramos hueso de unas exostosis y vamos a tomar hueso de la tuberosidad. Bien, hacemos un colgajo. Aquí decidimos por el referidor que no quería perder esta papila. Hacemos un colgajo más conservador en el diente anterior. Conservamos la papila. Es un caso ya. Si me está escuchando mi compadre Treviño, que le eche la culpa a Bernie por el video. Okay. Aquí tomamos el hueso de la tuberosidad. Es importante a la toma del injerto de la tuberosidad que tengan mucho cuidado con la raíz distal de los molares superiores para no causar una iatrogenia, ¿no? Okay. Con una gubia retiramos el hueso, lo depositamos, colocamos un colágeno y suturamos. Este es el hueso que se recolectó, se hace la mezcla con los demás. Suturamos. Y empezamos a decortificar a colocación de los tornillos para ganar algo de hueso vertical. ¿Okay? Dependiendo el volumen de hueso que ustedes quieran ganar, es el número de tornillos que van a colocar. Hoy en día, con la experiencia, hemos aprendido a colocar menos tornillos, porque sí es considerable a veces al retirarlos, ¿no? Luego otra vez, colocamos la membrana, la fijamos. Una vez ya que está fijada, la modelamos. Y luego empezamos a colocar el injerto. En algunas ocasiones, cuando la encía queratinizada es escasa, primero me fijo en palatino, suturo en palatino y luego fijo la membrana. En alguna otra ocasión podemos compartir esto. Lo que es. Ok, estamos fijando la membrana por palatino. Okay. Aquí hacemos un pequeño reflexión del tejido en la parte apical para tener un cierre primario. Okay. Con mucho cuidado, la navaja tiene que estar casi a 45 grados rumbo al hueso para no lastimar ninguna arteria. Y utilizamos sutura no reabsorbible de Gore-Tex. Okay. Esto es lo importante, esto es lo que quería comentar yo. Tengo muchísimos casos donde aquí podemos observar la exposición de la membrana y aquí está la comparación de cuando utilizábamos las otras técnicas que llegamos a este punto crítico, se perdía gran parte del injerto. Y si podemos observar, eso fue a las 2 semanas, ¿sí? Regresa el paciente y vamos a hacer la parte protésica a los 5 meses. Hoy recomiendo yo que sea entre 7 y 8 meses, vamos a tener hueso más integrado. Aquí vemos ya la colocación de los implantes, el hueso que tenemos. Y procedemos del encerado diagnóstico. Este es el encerado donde hicimos la perspectiva que el paciente iba a utilizar una prótesis atornillada con porcelana rosa por la pérdida de volumen óseo que teníamos. 6 meses después se expone el tornillo. A diferencia de otras técnicas que se exponía cualquier material, se perdía, aquí no pasa absolutamente nada. Colocación de los implantes. Quitamos el tornillo, tenemos la guía basada en la prótesis temporal. Okay. Se colocan los implantes y vean ustedes el volumen de hueso. Esto es hacer una carga retardada. Ustedes pueden observar aquí arriba
como todavía está en proceso de maduración. Esta es de la hidroxilapatita, que todavía no termina de madurar. Colocamos una nueva Aloe Derm, y por lo regular en estos procedimientos sí, siempre coloco los aditamentos cicatrizales, porque en la mayoría de los casos va a haber una exposición. Entonces ya una vez colocados, si tenemos una buena integración, si tenemos menos de 25 newtons sobre centímetro cúbico, es mejor dejarlos sin cicatrizar. 3 semanas después, la toma de la impresión, traemos la prótesis terminada, observen la encía queratinizada, pero mejor aún, vamos a analizar la prótesis, la prótesis final, y vean ustedes el nivel de hueso. Tiene el corte 93. El siguiente implante, en el corte está 93, 94. Y esto es a lo que yo quería llegar. Esto es a lo que hemos venido buscando en todos estos años, buscar técnicas que sean predecibles. A lo mejor no es la panacea de la cosmética, de la nanopapila, pero son trabajos que funcionan, que son predecibles y a largo plazo nos van a dar un buen resultado. A los que les interese y sean allá amigos de mi compadre, vamos a estar ahí en el Instituto Federal, en el grupo ITI, y vamos a estar hablando algo de esto. Pues se cumplió el tiempo, les agradezco su tiempo, su presencia. Si tienen preguntas o algo, estamos a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Carlos Delgado Rubio, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos del ITI, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 841. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su conferencia. Tiene muchos saludos y muchas felicitaciones. Pues muchas gracias a todos los compañeros. Un abrazote. De momento les digo que es la primera vez que me toca compartir una información por este medio y se pone más nervioso que estando enfrente de la gente, ¿no? Pero ahí vamos mejorando. Un saludo a todos, un abrazote. Gracias, doctor. Bueno, tenemos un comentario del doctor Alejandro Treviño. Mi compadre. Dice, excelente presentación y muchísimas gracias. Pues gracias. Bien, saludos también desde El Salvador. Tenemos, bueno, también un saludo y un abrazo del doctor Moreno desde Ciudad Juárez. Y pregunta, perdón, doctor. Sí. ¿Qué tema van a dar en el ITI? Yo voy invitado a un grupo de estudios el 22 y vamos a hablar sobre pacientes edémicos y un poquito sobre el tema que estamos viendo de membranas, si nos alcanza el tiempo. Perfecto, doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Tiene muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por la interesante información que compartió el día de hoy, doctor. No, pues muchas gracias a ustedes, a todo el grupo y este equipo excelente. Sin el equipo no somos nada, ¿no? Va a ser muy buena tarde. Les quiero mucho, un besote a todos. Gracias, doctor. Tiene también felicitaciones desde Oaxaca. De veras. ¿Quién nos saluda por allá, oiga? Tenemos, es el doctor Eduardo Robles. Cómo no. Sí, saludos, Eduardo. Mi doc. Pues no nos queda más, doctor, que agradecerle por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta los algodones, Baja California. A los calurosos algodones también yo les mando un abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, bye. Hasta luego, doctor. Agradecemos a nuestros queridos amigos del ITI quienes patrocinaron esta interesante conferencia del doctor Carlos Delgado Rubio.
Agradecemos a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.